Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Samuel, capítulo 13. Antes de leerlo, vamos a orar, porque a veces cuando leo el texto, después se me olvida orar, ¿verdad? Sigo en el mismo impulso. Así que vamos a pedir antes la bendición del Señor como asamblea. Cuando yo estoy ahí sentado en esa esquinita, yo estoy pidiendo al Señor de antemano que nos bendiga, y por eso ahora ustedes súmanse a mi petición. Hay muchos hermanos que están de viaje en este verano, muchos hermanos van a salir todavía. O sea que por eso tal vez vamos a ver algunas sillas vacías, pero el Señor los traerá de nuevo y vamos a orar también por ellos. Padre, oramos, Señor, dándote gracias porque a nosotros nos permite estar aquí esta mañana, Señor. Queremos rogarte, Padre, que nos bendigas con la unción de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que yo pueda abstraerme de un todo, de cualquier tipo de pensamiento, Señor, que se constituyen un obstáculo, Padre, para que yo pueda, pues, concentrarme en el mensaje, en tu palabra y comunicarlo hacia mis hermanos. Y que así también les suceda a ellos, Señor, que ellos puedan abstraerse de cualquier preocupación, cualquier inconveniente, necesidad, crisis, Señor, por la que puedan estar en sus vidas. Y que puedan, Padre, pues tener sus sentidos y sus corazones completamente permeables a la influencia de tu palabra. Enséñanos en esta mañana, bendícenos, Señor, comenzando por mí mismo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Están conmigo? ¿Tienen sus textos abiertos? Leo entonces. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron al campamento de Micmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel que había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel
tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, o su azadón, o su hacha, o su hoz. Y el precio era 1 pin por la reja de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ustedes recordarán de la semana pasada, capítulo 11, capítulo 12, que nosotros estuvimos viendo cómo hubo una primera guerra de la cual, pues, Saúl fue el paladín, fungió como rey por primera vez, dirigiendo a la nación de Israel, pero en este caso fue contra los amonitas, descendientes de Lot, ¿verdad?, que se habían reunido, todos ellos habían ido en contra de Israel. El pueblo había celebrado esto con gran algarabía. En el capítulo 11, versículo 5, nosotros vemos que fue investido a raíz de eso, entonces de una manera formal en Gilgal. Todo el pueblo, todas las tribus vinieron a Gilgal y ahí se invistió a Saúl como rey, a pesar de que ya desde antes había sido ungido por el profeta Samuel en esa condición, en la condición de rey de Israel. Con esto Dios estaba dándole una respuesta a una petición que ellos habían tenido, un reclamo de que querían ser como las demás naciones, teniendo un rey como todos los otros. Samuel se para delante del pueblo y confronta a la nación cuestionándole si tienen algo que enrostrarle o echarle en cara. Si él había tomado cohecho de alguien, si había en alguna manera faltado a su condición de juez digno, de profeta y de sacerdote. Todos ellos respondieron que no. Y partiendo de esa premisa, entonces recriminó al pueblo. Recriminó al pueblo por el hecho de que habían pedido un rey cuando Dios debía ser su rey. Pero sin embargo, le confirma el hecho de que Dios le había dado un rey y le advierte tanto al pueblo como al rey mismo que de lo que se trataba ahora, ya que tenían el rey, ya que Dios había sido consecuencia, era de obedecer a Dios. De obedecer a Dios, de seguirle a Dios, porque entonces Dios sería misericordioso, no obstante la mala crianza que le habían hecho al Señor, pidiendo un sustituto en la persona de Saúl o en un rey cualquiera que el Señor determinara. Habían pasado 2 años ya desde que Saúl comenzó a reinar y había hecho un pequeño ejército de unos 3,000 hombres. 2,000 hombres de ellos estaban en una ciudad con él y los otros 1,000 estaban en Betel con Jonatán su hijo. Jonatán ya era un hombre adulto, tenía su propia familia en esa época, y o sea que cuando Saúl es investido como rey, posiblemente era un hombre ya 40, 30 y tantos años tenía que tener, porque Jonatán ya era un hombre adulto con su propia familia, y lo que vemos nosotros acá es el hecho de que él se ocupó, por así decirlo, de una parte del ejército incipiente de la nación de Israel, con Saúl como rey y él como, por así decirlo, príncipe dentro del reinado de Saúl. Jonatán era un hombre de valor, lo sabemos bien, por lo que la Escritura nos enseña. Y él decide atacar a una guarnición de los filisteos que habían venido y se habían estado acercando cada día más. Habíamos dicho antes que los filisteos no eran un reino cualquiera, no era una tribu cualquiera, sino que eran personas muy aguerridas, personas muy preparadas para la guerra. Y nosotros lo podemos ver de una manera clara en el hecho de que es todo un contingente de los filisteos lo que va a ir en contra de los israelitas con el propósito de subyugarlos. Entonces, Jonatán se decide, ataca a una guarnición de los filisteos, y cuando eso sucede hay un estremecimiento general, porque esto era como provocar al gigante, al emporio, al poder que estaba acosándoles desde hacía tiempo. Y con esto sucede entonces que Saúl, una vez más, de forma coyuntural, se ve en la situación de tener que tomar posición como líder de la nación. Y Saúl hace que se toque una trompeta, y esa trompeta anunciaba la victoria de Jonatán, pero al mismo tiempo era una especie de llamado a las armas. Él estaba diciendo simplemente, toquen trompeta y oigan los hebreos por todo el país. Y así mismo sucede. Corre la voz de que los filisteos habían sido atacados. Dijeron que era por Saúl que había sido atacado, y todos fueron en pos de Saúl y de Jonatán, y toda la nación se reúne para respaldar a Saúl en Gilgal. En esa coyuntura, entonces nosotros vemos cómo el toque de trompeta era un llamado de armas, y cómo se juntó el pueblo en Gilgal, y esta sería la que se va a librar, la primera gran batalla de 3 grandes batallas que iba a tener la nación de Israel, específicamente no la nación de Israel, sino Saúl como rey en contra de los filisteos.
Recuérdense que otra va a venir en el momento en el cual Goliat, ¿verdad?, va a tener la derrota de parte de David, y una última gran batalla en la cual el propio Saúl y su hijo Jonatán van a aparecer. Estoy hablando de los capítulos 17 y 31. Samuel entonces era esperado por Saúl porque Samuel le dijo a Saúl que iba a ir allá en 7 días para entonces celebrar el sacrificio, pedir al Señor la bendición a fin de que cuando salieran para batallar contra las avanzadas de los ejércitos de los filisteos, ellos tuvieran previamente la bendición y el oráculo de Dios a través de la persona de Samuel. Pero Samuel se dilató, aparentemente no se dilató mucho, pero no llegó, si llegó el mismo día, como parece ser, no llegó a la hora que Samuel lo estaba esperando. Y había una gran presión porque ya los filisteos estaban con una gran cantidad de carruajes y con una gran cantidad de personas a caballo. Habla de 6,000 hombres a caballo, habla de 30,000. No vamos a entrar en números para no entrar en disquisiciones, pero dice que era un ejército tan numeroso como la arena del mar. O sea que se ve que era un grupo grande que había reunido, un ejército grande que había reunido a los filisteos para completamente aniquilar a la nación de Israel. Y entonces, ¿qué resulta? Que Saúl dice, bueno, hay que comenzar a batallar, Samuel no ha llegado, yo voy a ofrecer el sacrificio. Lo que le tocaba a Samuel hacer, lo voy a hacer yo en vista de las circunstancias. Que resulta que apenas está terminando de hacer su sacrificio, ofrecer el sacrificio, que no le correspondía a él hacerlo, sino que eran a los sacerdotes, ¿verdad? Y él no era sacerdote, él solamente era rey. El sacerdote seguía siendo Samuel. El líder espiritual, como vimos la semana pasada, era Samuel. De hecho, Saúl se había amparado en el respaldo espiritual del liderazgo de Samuel para convocar a la nación, porque la gente no lo había tomado en serio originalmente, porque él era simplemente una persona dedicada a las labores agrícolas. Y entonces, ahora es Samuel quien reprende fuertemente a Saúl de la siguiente manera, versículo 13. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Vamos a hablar en esta mañana, basado en este texto, en este pasaje, de la locura que significa desobedecer a Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que la obediencia a Dios es una opción que tenemos los creyentes, los que somos parte de su pueblo, de su nación. Pero no es lo que la palabra enseña, y en este caso hay una reprensión específica sobre la persona que está en autoridad y que estaba llevando a todos los demás a ofrecer un sacrificio conjuntamente con él, a desobedecer a Dios. Y viene una amonestación muy directa en el cual le dice, locamente has hecho, locamente has actuado así. Y es penoso, pero muchas veces nosotros cometemos el mismo pecado, la misma falta, actuamos con la misma locura, la misma disquisición, la misma estupidez, por decirlo así, de a sabiendas desobedecer a Dios. Hermanos, esta locura de desobedecer a Dios normalmente comienza a manifestarse cuando el corazón se ensoberbece. Y es lo que vemos nosotros aquí precisamente. Cuando una persona se le van los humos a la cabeza, para decirlo en buen dominicano, ¿verdad?, en términos dominicanos, ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema que termina o desemboca en el hecho de ponerse por encima de la voluntad de Dios y tomar decisiones que son adversas a lo que Dios ha ordenado, ha aconsejado. Y el caso de Saúl es precisamente eso. Y lo vemos por el hecho de que él reclama una preeminencia que se hace tan evidente en el momento en el cual, luego de que es Jonatán el que va y pelea contra la guarnición de los filisteos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice aquí en el versículo 4 que todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. O sea que la victoria de su propio hijo, él la capitalizó a favor de él. Él se dio el crédito, se adjudicó el logro que otra persona había tenido. Y cuando una persona comienza a querer acreditarse lo que le corresponde a otro, los méritos de otra persona, esa persona está ensoberbecida, sin lugar a dudas, se cree que tiene un derecho que no le corresponde y quiere ponerse en una posición de preponderancia o de preeminencia por encima de los demás. Y cuando el corazón se ensoberbece, esa persona es un candidato, sumamente potencial a ser un desobediente a Dios, a pasar por alto la ordenanza o el consejo de Dios. Fíjense cómo inclusive este corazón ensoberbecido exige sumisión. Y vemos que en el versículo 2 él despidió a todo el resto. Se quedó con 3,000 hombres, el resto lo despidió. Pero en el versículo 3 dice que Saúl hizo
sonar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. En otras palabras, se lo estoy advirtiendo, hebreos. O sea, de una manera insistente y más que insistente, yo diría demandante. Él no estaba pidiendo convocación, él no estaba convocando, sino que le estaba simplemente, como lo hizo anteriormente y le había salido bien, cuando tomó unos bueyes, lo descuartizó y lo mandó por todos los lados y amenazó. Dijo, eso le va a pasar a los bueyes de ustedes si no vienen a pelear conmigo y con Samuel. Entonces estamos viendo cómo esta persona que se le van los humos a la cabeza, esa persona que se atreve a llegar al punto tal en que confronta a Dios y desobedece a Dios, comienza siempre reclamando preeminencia y luego también pues exige sumisión, exige que los demás se sujeten a ellos. El tercer paso es menospreciar a los demás. Después de haber hecho esas dos cosas, ¿verdad?, en su nubilación va a terminar simplemente menospreciando a aquel que realmente tiene méritos inclusive. Y es precisamente lo que ha hecho él. Samuel era el líder espiritual, era el hombre de Dios, era, por así decirlo, el testimonio de Dios en una época muy difícil en el cual cada quien hacía lo que le daba la gana. Un hombre que se había mantenido fiel desde su niñez, consagrado a Dios, que había confrontado al pueblo y nadie le había podido enrostrar ninguna falta. Era una persona que era respetado por todo y que tenía la investidura sacerdotal y profética. Entonces, de ninguna manera podía pasarle por alto. No podía menospreciar a Samuel. No podía considerar que por determinadas circunstancias él podía, por así decirlo, prescindir completamente del que Dios había ordenado para que tuviese el liderazgo espiritual y lo representara en ese contexto. Entonces vemos cómo termina simplemente queriendo tener mejores ideas que las ideas de Dios. Y es lo mismo que pasa muchas veces con las personas incrédulas. Las personas incrédulas terminan rechazando el Evangelio por su soberbia. Por su soberbia. Terminan rechazando lo que la Biblia dice al punto tal de que sabiendo lo que la Biblia dice y sabiendo cuál es la demanda de Dios de arrepentimiento y de conversión, simplemente no lo hace. ¿Por qué? Por soberbia. Porque no tiene temor de Dios. Porque se cree ser más sabio que Dios y creyéndose ser más sabio que Dios piensa, no, yo tengo mi propio criterio, mi propia idea de lo que debe ser y consecuentemente no proceden a un arrepentimiento genuino. El Evangelio es rechazado normalmente por personas soberbias. En 1 Corintios capítulo 1, los versículos 19 en adelante, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios precisamente que Dios determinó no tomar en cuenta la sabiduría de los sabios ni el entendimiento de los entendidos. Y que Dios dijo de una manera muy clara, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba de este siglo? Y que le agradó a Dios sencillamente no tomar en cuenta la sabiduría de este mundo. Que Dios decidió salvar a los creyentes mediante lo que ese mundo, esos inconversos, esos soberbios, consideran una cosa de locos, la predicación del Evangelio. El mensaje de que Cristo murió por los pecadores a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que tenemos que arrepentirnos y convertirnos de todo corazón, echando a un lado nuestros pecados y viniendo a la presencia del Señor para que Él nos conceda tiempo de refrigerio. La soberbia es tremenda. Y la desobediencia comienza manifestándose, o la locura, mejor dicho, de la desobediencia comienza manifestándose siempre en el hecho de que comete la locura, se le ensoberbece el corazón y termina naturalmente desobedeciendo, teniendo una mejor idea que Dios, teniendo su propio criterio, su propio enfoque, su propio punto de vista y haciendo lo que le parece, como le parece, cuando le parece. Y así no funciona. Eso es una locura. Saúl había actuado locamente. Y ciertamente es una locura desobedecer a Dios. Es una locura que por lo general pretende autojustificarse con diferentes argumentos. No deja de ser locura, pero siempre cuando desobedecemos tratamos de justificarnos. Tratamos de justificarnos. Y es lo que vemos que hizo este hombre. Samuel había prometido acudir al Gilgal. Samuel se retrasó, es cierto.
El pueblo estaba impaciente, es cierto también. Comenzaron a simplemente a desertar, a irse. Estaban en temor, estaban temblando, se metieron tras las cuevas, en cisternas, en hoyos. Tenían miedo, ciertamente todo eso es real. Sin embargo, Samuel viene, reprende a Saúl y cuando lo hace, en vez de reconocer que había faltado, que había desobedecido y arrepentirse, lo que hace es simplemente que comienza a argumentar. Pero argumentar de una manera tal que si es por él tenemos que darle la gracia. O sea, Dios tenía que darle la gracia, ¿verdad? No nosotros. Dios tenía que darle la gracia a Samuel porque él había presentado un sacrificio delante de él. A Samuel, no, a Saúl, perdón. A Saúl. Hermanos, esa locura pretende siempre justificarse con diferentes argumentos. Y el primer argumento que vemos nosotros, que Samuel esgrime, que toma, es el hecho de que había un peligro o un riesgo que era inminente. Dice en el versículo 5 que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. No era un miedo cualquiera, no era una posibilidad, era una realidad. Estaban ahí. Los filisteos se reúnen, el ejército es enorme, es un ejército bien armado y en contraste con esto, los israelitas no tenían armas. No tenían armas, estaban completamente desarmados. Era una guerra completamente desigual, desproporcionada. O sea, estamos hablando de 6,000 hombres por un lado contra cientos de miles por el otro lado. Estamos hablando de un ejército organizado, armado, con carruaje, con una caballería y personas desarmadas a pie que tal vez tendrían algún arco, flecha, ondas, piedras o palos. No tenían más que esto, absolutamente más nada. Estamos hablando de que en una situación similar a aquella con Gedeón, con el cual 300 fueron suficientes, Dios le daría la victoria a Israel, no obstante la situación en la cual estaban, pero para esto era necesario que obedecieran. En otras palabras, Dios quería manifestarle a Israel que el que gana la batalla es Él. Que como bien dice el proverbio, el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. Pero el argumento estaba ahí. Él le dijo a Samuel, no, lo que pasa es que había un riesgo, un peligro inminente. Tú porque no estabas aquí, estoy parafraseando, lógicamente. Pero mira, los filisteos estaban aquí, ya estaban arriba de nosotros. La primera justificación que frecuentemente nosotros utilizamos para desobedecer a Dios es decir, Señor, había un peligro. O sea, yo me sentí atemorizado, yo me sentí en peligro. Había una situación crítica. Luego vemos nosotros que él se escuda en otro argumento adicional, versículo 6 y versículo 7, y es en el hecho de que estaban desertando todos. O sea, los demás se habían ido. O sea, en otras palabras, en las actitudes y las reacciones de los demás. Y muy frecuentemente nosotros cometemos el mismo error. Los israelitas habían entrado en pánico, se habían escondido, estaban huyendo. Los que estaban con Saúl, los que se habían quedado con el rey y con Jonatán, estaban, dice, temblando aquí, absolutamente en temblor, en pánico completamente. Y consecuentemente había que hacer algo inmediatamente. Y si para esto había que desobedecer el mandato de Dios, bueno, está justificado por las actitudes de los demás. Nuestra obediencia a Dios no puede estar condicionada absolutamente a lo que los demás hagan o dejen de hacer. Ustedes se recuerdan la actitud de Josué. Cuando Josué, ya despidiéndose, le dice, si ustedes quieren ir a servir a los dioses a los cuales adoraron sus padres, dice, háganlo. Dice, vosotros decidid a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, los demás que hagan lo que hagan, si los demás desobedecen, si los demás huyen, si los demás no están al lado tuyo, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios quiere que tú hagas. Tu obediencia no puede estar condicionada a lo que los demás hagan o dejen de hacer. Porque es tan frecuente que nosotros cometamos ese error, el error de decir, bueno, pero lo que pasa es que no solamente había un peligro real, había un riesgo real, sino que además de que había un riesgo real, todo el mundo, todos los demás. Este es un argumento que de ninguna manera Dios va a aceptar. Después vemos nosotros la justificación
en base a las circunstancias. Dice el versículo 8 y 9 que él esperó 7 días, que el pueblo desertaba, y entonces fue cuando él dijo, traed el holocausto, versículo, ¿dónde estoy? Versículo 9, y ofrenda de paz, dice, y ofreció el holocausto. ¿Qué estaba diciendo? Sencillamente lo hice porque las circunstancias lo ameritaban. Las circunstancias lo ameritaban. O sea, había un riesgo inminente, las circunstancias lo ameritaban. Hey, yo me dije a mí mismo, ¿verdad? Los filisteos están reunidos en Mismas, versículo 11, y me dije, descenderán ahora los filisteos contra mí a Gilgal. A veces Dios utiliza las demoras para probar nuestra obediencia precisamente y nuestra paciencia. Y si nosotros nos queremos llevar de la circunstancia para excusarnos en la circunstancia, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por causa de la circunstancia, reflejar el verdadero carácter espiritual que se esconde detrás de nuestra fachada. Dios permite que a través de circunstancias de crisis o problemas, nosotros nos demos cuenta y reflejemos nuestro grado de espiritualidad. Las circunstancias nunca pueden ser una excusa. No deben ser una excusa. Absolutamente. Las faltas de los otros no pueden ser una excusa. Decir, no, el problema fue tuyo, Samuel, porque fuiste tú que no apareciste. Tú debiste haber estado acá, y como tú no estabas, la culpa es tuya. ¿Te parece aquello de Adán y Eva en el huerto del Edén? Que si fue la mujer, que si fue la serpiente, en vez de asumir su propia responsabilidad. Pero lo más crítico de todo es lo que vemos nosotros en el versículo 12, cuando dice él, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. En otras palabras, mis motivos eran espirituales. Yo desobedecí a Dios, pero con una intención, ¿verdad?, buena. En otras palabras, el fin era bueno. El fin era precisamente tener el favor de Dios para ir a librar la batalla. El fin era honrar a Dios con un sacrificio antes de librar la batalla. En otras palabras, el fin justifica los medios. Eso es lo que está diciendo absolutamente. Sin embargo, los métodos que nosotros utilizamos para alcanzar nuestras metas son tan importantes como las metas mismas. No podemos de ninguna manera desobedecer a Dios con el propósito de agradar a Dios. Es absurdo. O desobedecer a Dios a favor de Dios mediante una metodología que Dios desaprueba. Absurdo completamente. Esa ofrenda no la traiga a Dios. Quédate con tu ofrenda. Pero no le traiga eso a Dios. Porque Dios no quiere esa ofrenda. Porque la obtuviste mediante desobediencia, pecando en contra de Dios. Esto es algo que sucede mucho. Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan algunas congregaciones, perdónenme hermanos, una garrapela ahí. Uno de los argumentos que utilizan muchas congregaciones para justificar convertir las iglesias en un circo, un espectáculo. De hecho, ustedes han visto que esto, lo que muchas veces se llamó la mesa del altar en términos evangélicos, ha sido sustituido prácticamente por un escenario con instrumentos y micrófonos y luces y cosas de esas en muchas ocasiones. Y se dan espectáculos que atraen mucha gente. Y uno de los argumentos es, bueno, la intención es buena, lo que queremos es que los inconversos vengan, que se sientan bien para que escuchen la palabra de Dios. Yo tengo motivos espirituales, decía Saúl, perdón. Yo quería ofrecer un sacrificio a Dios, yo quería implorar el favor de Dios antes de ir a la batalla, porque había una realidad. La realidad es que estaban yéndose. Y más allá todavía el hecho de que estaban temblando, y más allá todavía el hecho de que los filisteos estaban prácticamente arriba de nosotros, y más allá que todo esto el hecho de que había riesgo de destrucción y muerte, que era inminente. No es que sí, tal vez, era un hecho real, nos iban a destruir completamente. Consecuentemente yo tuve una intención buena, espiritual,
¿verdad? Yo busqué el favor de Dios para con el pueblo. Esas son autojustificaciones. Y desobedecer a Dios es una locura, a pesar de que muchas veces pretendemos justificar nuestra desobediencia. De hecho, él termina diciendo, prácticamente yo lo que he hecho es una cosa buena, deberían de premiarme. Fíjense en el versículo 12. Versículo 12. Ahora me dije, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. En otras palabras, oye, me saqué de abajo. Yo saqué de abajo para hacer lo que debía haber hecho. No solamente tenía buena intención, sino que también lo hice. En otras palabras, deberían de premiarme, en vez de tú estarme regañando, Samuel. En vez de tú estarme amonestando. Tú no estabas aquí. La gente estaba huyendo. Los filisteos estaban arriba de nosotros. La muerte era inminente. Era una guerra completamente desproporcionada a lo que iba a suceder. Hice lo que tenía que hacer y hice más de eso y saqué de abajo. Consecuentemente, yo estaba llevando a cabo una buena acción. Y saben una cosa, esa es una filosofía que es muy común hoy día. Es lo que le llaman la ética de la situación. La ética de la situación, que enseña que lo correcto cambia de acuerdo a las circunstancias. Una cosa que normalmente es incorrecta, bajo determinadas circunstancias se convierte en algo correcto, más que aceptable. Eso no es bíblico, absolutamente no es bíblico. No es bíblico absolutamente. En otras palabras, está prohibido mentir, es un pecado mentir, pero bajo determinadas circunstancias, si hay algún tipo de riesgo inminente y un perjuicio y mi familia está de por medio, entonces, bueno, en esas circunstancias sí, yo puedo mentir. Es correcto. Yo no debo engañar a nadie, pero bajo determinadas circunstancias no puedo decir la verdad, porque si digo la verdad, entonces eso me va a traer problemas con mi jefe en el trabajo, que me ordenó que dijera tal cosa, y entonces voy a perder mi empleo. En esas circunstancias es la ética de la situación o de las circunstancias. Yo sé claramente que yo debo obedecer a mis padres, pero a veces no tienen razón, es que esos viejos son muy cabeza dura, es que ellos no entienden que las épocas han pasado, que las circunstancias son otras, y todos mis amiguitos y todas mis amigas hacen, y no hay nada malo en eso, yo no le veo nada. Consecuentemente, hay circunstancias en las cuales no se puede obedecer a los padres. Y mira, sí, yo sé que yo tengo que testificar de Cristo. Más que testificar, yo tengo que predicarle a los hombres y decirles que se van a condenar a menos que Cristo les salve. Y que si tuvieran otra opción, Cristo no hubiera venido a morir en una cruz. Que solamente Él puede dar salvación. Que no pueden invocar otro nombre para ser salvos y que necesitan arrepentirse y convertirse de todo corazón, abandonando su vida y entregándosela a Dios. Pero se va a poner bravo. Ay, la reacción va a ser una cosa. O sea que bajo estas circunstancias, mira, yo mejor me callo para evitar problemas. La ética de la situación o de las circunstancias. Y a la larga lo que refleja esto, hermanos, es que pensamos que Dios no es suficiente para que si nosotros le obedecemos, Él sencillamente se ocupe de las circunstancias, de las situaciones, de la gente, y que nosotros podamos salir adelante. Cuando tú sepas lo que Dios quiere, cuando la Biblia dice algo, obedece. Porque Dios quiere que tú le obedezcas a pesar de las circunstancias, a pesar de la aprobación del mundo, a pesar de los riesgos que hay por delante, a pesar de que todos los demás hagan lo contrario, a pesar de que los demás estén en falta. Y tus argumentos para desobedecer no te van a justificar nunca delante de Dios. Hermanos, es una locura ciertamente desobedecer. Más adelante vamos a ver que Saúl no aprende la lección